Bueno, muy bien. Bienvenidos a otro episodio de Poco un Todo, el podcast que tengo con mi amigo, el historiador y analista internacional Ariel Segal. Y hoy vamos a hablar de economía y finanzas. Creo que es la primera vez que en el podcast vamos a tratar este tema, pero creo que es un tema que nos interesa a todos. Están pasando muchas cosas en el mundo de la economía y las finanzas y queremos encontrar un poquito de claridad hoy y para eso tenemos a un excelente invitado, a Ángel González Sanfeliu. Ángel es un profesional de las finanzas que tiene ya más de 30 años en el área de la gestión financiera, de la planificación estratégica y del liderazgo organizacional. Ahora, hoy en día es el vicepresidente de inversión, vicepresidente senior de inversión para las asociaciones estratégicas de una empresa de software que se llama OnSpac Inc. Bueno, en el mundo de las finanzas, además, ha trabajado en bancos de inversión como Lehman Brothers, como Barclays, como Oppenheimer, eh, donde, bueno, estuvo a cargo del sector institucional y además, bueno, en un SPAC en el área más tecnológica. Él tiene un bachelor, quiere decir el equivalente a una licenciatura en Administración de Empresas, en Negocios Internacionales por la Universidad de Miami, y también un MBA, un máster en Administración de Negocios de la Universidad George Washington, también con un énfasis en negocios internacionales. En Venezuela se graduó con un diploma de International Baccalaureate en ciencia. Y quiero destacar un punto que él mismo pone en su bio. Él y su esposa y su familia son devotos católicos y está involucrado en varias obras en el área de la educación y en la arquidiócesis de ahí donde vive en Estados Unidos. Así que bienvenido, Ángel, a este de todo un poco. Muchas gracias por aceptar esta invitación. No, más bien Bienvenido. el honor es mío, sí, muchísimas gracias a ustedes porque es la primera vez que participo en este formato así para discutir el tema finanzas y bolsa y alguito de política, así que muy tentador la invitación, así que el agradecido soy yo. Bueno, muchas gracias. Vamos a empezar por el tema que está poco en el ambiente de la economía en el mundo, en Norteamérica, pero en todo el mundo, que es el tema de los aranceles, la política arancelaria de Donald Trump, que ya ha entrado en vigencia. Quiere decir que a muchos países se les ha empezado a aplicar aranceles a sus exportaciones a los Estados Unidos, y eso obviamente va a tener un impacto tanto en la economía de Estados Unidos como en la economía de muchos países. ¿Qué podemos esperar de esa política de aranceles en cuanto a sus resultados económicos, tanto en Estados Unidos como en el resto del mundo? Mira, es una pregunta muy profunda, ¿no? Porque las consecuencias son globales y domésticas, como la pregunta misma dice, pero yo creo que aquí podemos anticipar una sorpresa. Y esto ya es tema de la política doméstica estadounidense. El presidente solamente tiene derecho a montar tarifas y aranceles unilateralmente con respecto a temas de seguridad nacional. Puede que se tenga ese argumento a nivel del problema de drogas, la exportación de drogas de México, que ahora están entrando por Canadá con el fentanil. Perfecto. Pero ya cuando uno unilateralmente decide montar aranceles a creo que 194 países, no sé cuántos tienen las Naciones Unidas, pero hay apenas un poquito más de 200 países en el mundo, ¿no? Unilateralmente está clarísimo que ha excedido su poder dentro de la rama ejecutiva en el gobierno estadounidense. Por lo tanto, yo creo que los avances que se van a dar
pueden que sean reversadas por el tema legal. Y cuando uno dice legal en los Estados Unidos, ahí efectivamente estás hablando de la Corte Suprema. Entonces la Corte Suprema está súper dividida, no son 9 en total. Está clarísimo de que hay 6, digamos, conservadores, 3 liberales. Los 3 liberales son liberales ideológicos inflexibles. Así que ya se sabe que esos en caso siempre van a estar votando en contra de Trump, tenga o no tenga razón el tema. Pero de los conservadores hay un desglose, porque tienes dos que son, no, en realidad son tres, ¿ok? Que son lo que se llaman originalists, originalistas, que interpretan las leyes según el texto de la Constitución estadounidense. Esos son Gorsuch, Barrett y Kavanaugh, ¿ok? Por lo tanto, lo que estoy comunicando es que cuando ya hay oposición doméstica y efectivamente está en las cortes diciendo oye, que lo que está haciendo Trump es ilegal y no siempre gana Trump, yo creo que es posible que él pierda este juicio y queden reversadas muchos de los países que donde ya hay un acuerdo. ¿Por qué? Porque solamente el Congreso, según la Constitución estadounidense, tiene el derecho de entrar en acuerdos bilaterales, no el Ejecutivo. Por lo tanto, no me sorprendería que todos los acuerdos al cual ha llegado, algunos quedan reversados, pero seguro con los países con respeto de segundo y tercer nivel. Porque Ahora, pero ¿quién lleva ese caso? ¿Quién llevaría ese caso ante la Corte Suprema? O sea, la Corte Suprema no se va a pronunciar si no hay parte, digamos, que cuestione las políticas de Trump. Entonces, la pregunta es, ¿quién promueve, digamos, un caso contra las medidas de Trump ante la Corte Suprema? ¿Quién lo podría hacer? ¿Los sí, países afectados? no. La propia industria, los consumidores de Estados Unidos. ¿Quién Sí, podría ser parte allí? y La yo le agrego oposición a política. exacto, eso es lo que te iba a agregar a la pregunta. En el Congreso, el Partido Demócrata no puede, desde un punto de vista político, tratar de que haya un voto a favor o en contra de determinados tratados de libre comercio y ahí ver si consiguen, cosa que es difícil, pero tratar de ver si consiguen un grupo de republicanos que voten con ellos. Sí, pero el camino más viable, o sea, lo que a mí me tiene preocupado es que, mira, mercado lo que le gusta es tener certeza del futuro, sea una tendencia negativa o sea una tendencia positiva, pero quiere saber porque eso es lo que descuenta hoy en día. Aquí tenemos incertidumbre porque efectivamente el método de ataque de la oposición es vía las Cortes y ya de facto está en la Corte Suprema el caso donde están diciendo que esto no es constitucional. Y yo creo que van a ganar. No van a reversar acuerdos importantes, ¿no? Creo que tiene el argumento de drogas con Canadá y México, estrategia política con China, como no, Unión Europea. Yo no lo veo. Japón, Brasil, o sea, Brasil, donde le ponen, oye, unas tarifas por Bolsonaro. No, eso no tiene nada que ver con la seguridad nacional estadounidense, o sea, nada que ver. Entonces, ya ese caso está en la Corte Suprema. No tengo la cronología para cuando vayan a tomar la decisión. Tampoco tengo el nombre y el apellido de quien lo esté liderizando. Pero para mí eso es un factor a futuro que el mercado hoy en día no está descontando. Por lo tanto, para mí, el tema tarifario, ese es el tema más importante que hay. No es si llegamos con India, no es si llegamos al próximo acuerdo con Tailandia, muy importante a nivel de lo que es la cadena de almacenaje en los Estados Unidos. No, el tema para mí es qué sucede domésticamente dentro de la rama judicial y por supuesto nadie lo anda comentando. Pero eso Y mientras tanto, ¿cómo está golpeando el tema de los aranceles a la economía estadounidense? muy poco, muy poco. Esto del tariff inflation es, o sea, es difícil documentarlo, ¿no? Tú ves los medios de comunicación y efectivamente quieren promulgar el tarifflation porque ven
Juguetes de China. Bueno, efectivamente, como es monoproductor, el 90% de los juguetes vienen de China, entonces efectivamente es inevitable. Pero mantengamos la disciplina de los números, ¿no? El CPI, que es la tasa de inflación, el mes pasado fue en 0,1. Acumulativo creo que lo tenemos en 2,7. ¿Dónde está el terrorflation? El Bueno, PIB. todavía no, o sea, todavía no, Ángel, porque realmente los aranceles de esta manera un poco masiva han entrado en vigor hace relativamente poco. Y hay otro tema que es el tema del impacto sobre el empleo y el empleo industrial. Hay una noticia política, y esto no es que lo inventaron los medios. Trump despidió a la persona encargada de reportar los números de Sí, desempleo en Estados sí, Unidos porque no le gustó el reporte que dio esa persona. sí. Entonces, eso es un signo de que la economía probablemente no vaya tan bien. ¿Qué interpretación podríamos tener de esa decisión? Vamos a decir, que un poco que recuerda decisiones de países autoritarios donde se quieren esconder los números, donde no se da la información. Eso no había ocurrido nunca en Estados Unidos, porque esas entidades, ya fuera la Reserva Federal, con respecto a la información sobre la inflación, o ya fueran otros entes del gobierno, incluso asociados al Ejecutivo, que reportan empleo o que reportan otros números de la economía. Siempre en Estados Unidos eso se ha respetado, pero ahora Trump rompe con esa tradición, despide a esta persona porque no le han gustado los números de desempleo. Entonces, ¿cómo interpretamos eso? Sí, dos temas. Bueno, primero con respecto a las importaciones, los Estados Unidos ya ha devengado aproximadamente 100.000 millones de dólares en tarifas. Por lo tanto, las tarifas ya tienen que estar impactando. Pero con respecto a la economía estadounidense, solamente el 15% de la economía estadounidense es importaciones. 1,5, 15%. Por lo tanto, yo creo que hay que, y con los 100.000 millones que ya se han cobrado, efectivamente ya están entrando, ya debería estarse sintiendo los efectos inflacionarios. Repito, CPI 0,1, PPI 0,1, ¿ok? Es más, los dos son los más bajos desde el del año 2020, 2021, algo así aproximadamente. Por lo tanto, la demora no, ya es actual, porque ya hay 100 millones de dólares cobrados, anualizado 200 millones y serán más. Ahora, con Bueno, respecto, más, no, no 100, más, mucho más. sí, No son sí, 100 millones, creo que dijiste 100.000 millones. disculpa, 100.000 millones. Ya. Quedó corregido, Que en inglés es el equivalente a 100 billions. exacto, 100 billion, correcto, Ok. exacto, Y con exacto. respecto al That's with empleo, porque una de BLS, las exacto, promesas de Trump o de los argumentos de Trump es que además de corregir inequidades en el comercio mundial, él también quería rescatar el tema del empleo industrial en Estados Unidos. Y ese número que no le gustó mucho hace poco parece indicar que eso por lo menos todavía no se ha logrado, incrementar el empleo industrial. sí, sí. Em, el tema empleo es complejo, son buenas preguntas, ¿eh? Ok, primero con respecto a despedir al jefe del BLS. El problema que tengo con la decisión es que es una decisión política, ¿ok? Pero tiene razón tanto con respecto a cómo se calcula la inflación en los Estados Unidos y el BLS, que se busquen un PhD de MIT que sea doctor en estadísticas. Porque esto de que se hacen encuestas y a veces no contestan, ¿cómo es posible que la economía más importante del mundo, porque no es una exageración, ¿ok?, tenga un sistema tan anacrónico de recolectar data? En un mundo donde tenemos inteligencia artificial, eso hay que digitalizarlo y mejorarlo y por lo tanto acepto el hecho de que si la motivación es política, negativo, pero si logran traerse a alguien, un perito, que efectivamente logre mejorar el sistema bajo el cual se recolecta la data, estoy a O sea, el favor. argumento económico de fondo es que el sistema realmente no refleja de forma confiable la tasa de desempleo.
por eso es que tenemos los ajustes. Oye, claro, no quiero entrar en el tema político, pero cuando Biden, oye, ajustaban el empleo hacia arriba y con Trump lo están ajustando hacia abajo. Eso no es una conspiración, es que el método no sirve para una economía digital de hoy en día. Ok, Entonces, pero este eso sí, tipo, Ángel, para entender bien a los que somos bastante ignorantes en todos estos temas, este tipo de roles a nivel de gobierno, ¿cómo se llama en español la oficina que se encarga de dar estas cifras? Tú la Bueno, puede dijiste ser en la oficina inglés. de estadística del gobierno. sí, Ok, la oficina de estadística, vamos a llamarla sí. así. ¿Quién nombra a esos funcionarios? Y el anterior, ¿lo nombró Biden o no? Y en caso que lo haya nombrado Biden, de todas maneras, tú criticas que no era una persona que estaba, que no era para el cargo, que no tenía, digamos, los pergaminos, los papeles, los estudios para el cargo, la especialización. Entonces, ¿quién se encarga de eso? ¿Quién lo reforma? ¿Es el mismo gobierno? ¿Es el Congreso? Sí, Vamos a tratar de entender un poco. sí, el BLS, el Bureau of Labor Statistics, es parte del Ejecutivo, ¿ok? Ahora, por lo tanto, se pudiera crear el argumento de que por qué no lo hizo Trump en su primer cuatrienio, ¿no? Se puede crear ese argumento. Y solamente es por eso que digo que la motivación Sí, es actual es una motivación política, ¿ok? Pero, pero los sistemas que tiene, es como la Reserva Federal, ahí sí prepárense porque eso es una novela si la quieren discutir. El problema es los sistemas y la implementación que usan. Para mí es anticuado porque no acepto que están, y no lo digo porque sea Biden o porque sea Trump. ¿Cómo es posible que tú estés revisando en un 40% estadísticas ya emitidas sobre el cual el mercado ya reaccionó el mes pasado? Eso no es aceptable. Y esto es la primera O sea, economía está del un poco desfasado, no está actualizado y como tú dices, en un mundo donde hay acceso a una cantidad de datos y una capacidad de procesar y analizar los datos de una forma muchísimo más rápida y eficiente, no tiene sentido seguir haciendo encuestas porque el principio, como se mide en general el desempleo en el mundo, es por el número de personas que están buscando trabajo. O sea, mundo. ese es el sistema de encuestas. Se le pregunta a la Correcto. gente, en la última semana, eh, ¿usted ha estado buscando trabajo? Si la gente dice que sí, entonces eso pasa a engrosar la cifra de desempleo. Ahora, háblanos un poquito del tema de la Reserva Federal, que es muy importante. Vamos a decirle a Sí. nuestra audiencia, la Reserva Federal es el equivalente al Banco Central de Estados Unidos. Y la Reserva Federal es autónoma por ley y además es la que maneja la política monetaria y un poco los monetaristas, toda esta escuela económica dice que esa es la autonomía que garantiza que la inflación sea baja. Su principal objetivo, como debería ser el de otros bancos centrales, es mantener una baja inflación. Pero ¿cuál es el problema entonces en ese sentido? Porque relativamente lo ha logrado. Es verdad que tuvimos en la pospandemia algunos picos de inflación en Estados Unidos, aquí mismo en Canadá, en todo el mundo, pero en general el récord de la Reserva Federal no es malo en ese sentido. A ver, Eh, cuando la pandemia tuvimos una inflación acumulada de más del 20%, ¿ok? Ahora la inflación continúa, dicen, bueno, ha bajado la inflación. Comentario absolutamente certero y engañoso, porque sigue, cuando tienes una inflación del 1,5, 2,1, 2,7, ¿qué sucede? Sigue subiendo sobre esa base ya acumulada del 20%, ¿ok? Entonces, el tema de la inflación, sí, Trump se beneficia del ciclo económico donde está. Ahora, él también lo está creando, pero él también se beneficia de que oye, el grueso se lo caló Biden indiscutiblemente, ¿no? Ahora, cuando dices el grueso de las consecuencias de la pandemia y la pospandemia, eso digamos, lo absorbió Biden de alguna forma y ahora Trump se beneficia del hecho de que esté bajando la inflación,
y que hay algunos indicadores que son un poco más positivos. Sí, la inflación no se origina de personas, esto es el Phillips Curve, ¿no? La inflación no se origina de personas empleadas gastando dinero. La inflación se origina cuando la masa monetaria, tienes el Banco Central incrementando la masa monetaria. Eso es el proceso inflacionario, ¿no? Entonces, el problema es que efectivamente, oye, se dedicaron a imprimir dinero, cosa que era lo apropiado en ese momento porque todos pensábamos que el mundo se iba a acabar, ¿ok? Claro, Así que había que sobreimprimir para compensar, ¿no? La psicología masiva que está dominando, oye, por lo menos el mundo occidental y probablemente global, ¿no? Por lo tanto, se entiende. Pero, y ahora efectivamente se ha ajustado. Pero el problema que tengo yo con la Reserva Federal es que está súper mal administrada. Ojo, no voy al tema inflacionario, como mencionas tú. Me voy a la gestión de cartera propia que tienen. ¿Ok? Tienen tienen depósitos devengando como el 2% a largo plazo, mientras tanto están pagando vía las emisiones de bonos, ¿no? Bills, bonds, notes, aproximadamente el 4%. Estoy utilizando números de promedio sobre depósitos de 3 trillones en inglés, eso ya son billardos en castellano, ¿no? 3 trillion, o sea, 3 billardos de dólares. ¿Qué sucede? Sí, Haz la Ángel, matemática. Un pero vamos a diferencial explicarle de... un poco en ese sentido cuál es el papel de la Reserva Federal con respecto a la emisión de deuda y al manejo de los depósitos que, vamos a decir, sí, tiene la Reserva. ¿Nos podría explicar un poco eso? Porque ¿quién emite la deuda en Estados Unidos? Porque primero la deuda de Estados Unidos, siempre que se habla de eso, es una deuda que ya ni siquiera uno puede imaginar de lo grande que es. Y eso es uno de los grandes problemas que tiene aparentemente Estados Unidos, que no hay Correcto. manera de reducir esa deuda. ¿Quién es responsable de emitir esa deuda? sí. Las Ángel, obligaciones Ángel, te agradezco que cuando contestes seas lo más didáctico posible para dummies como yo, para los que no entendemos bien todos estos conceptos de economía y finanzas, está siendo modesto, obviamente. Mira, ok, ¿no? empezando desde grande. Los Estados Unidos debe aproximadamente 37 trillones billardos de dólares, ¿ok? Eso es más grande que la economía estadounidense, ¿ok? Por lo tanto, debemos más que el tamaño de nuestra economía. Asústense. Segundo punto, la deuda estadounidense ya no es triple A, es doble A. ¿Ok? Así que ya Standard Poor's, Moody's, efectivamente han bajado el ranking triple A, que no dorado, que tenía los Estados Unidos, ya no lo tiene. Con respecto eh, a cómo funciona el papel de la Reserva Federal, aparte de imprimir dinero, lo hace mediante la emisión de estos bonos. Cuando emite bono, efectivamente está reduciendo circulación, ¿no? Y viceversa. Pero tienen obligaciones en cartera y tienen depósitos, ¿ok? Están pagando hoy en día sobre esta deuda de 37 trillones de dólares en inglés, ¿ok? Aproximadamente el 4%. Están devengando sobre obligaciones que han comprado un 2%. Por lo tanto, yo acabo de decir que la Reserva Federal de los Estados Unidos tiene flujo de caja negativo. ¿Ok? Nadie habla de esto. ¿Ok? Pierden aproximadamente 250.000 millones de dólares y eso que tienen el derecho de imprimir dinero. ¿Ok? Ok, ¿y qué es lo que quiere Trump que se enfrenta tanto al director de la Reserva Federal, Powell? Sí, mal hecho Trump, mal hecho. Trump lo que quiere es que bajen las tasas, el Fed Funds Rate, no la tasa que fija el Banco Central de este país, precisamente para bajar el costo del dinero. ¿Qué sucede cuando el dinero es caro?
Eso significa que uno pide prestado un precio más alto. Por lo tanto, las operaciones que tú quieres que montar tienen que ser de mayor rentabilidad o simplemente no puedes hacerlas. Por ejemplo, la compra de una casa en Miami donde está Miel, ¿ok? Tenemos el mercado de bienes y raíces congelado. Entonces, ¿qué sucede? Hay dos inconvenientes en ese mercado. Uno, que es el costo de las hipotecas, ¿ok? Y el otro es la cantidad de capital acumulado que tienen los que son dueños de viviendas, de los cuales yo soy uno en Estados Unidos. Tenemos aproximadamente 34 trillones en inglés de capital acumulado, o sea, de patrimonio de vivienda capturado, que no, y mi generación no la está vendiendo. Ahora, ¿por qué asusta el número de 34 trillones? Porque eso es aproximadamente dos veces el tamaño de patrimonio de vivienda capturado en el pico del 0,6. Dos veces. Por lo tanto, ahí tiene que haber una reducción, estimo yo, de un No, 20% de ese ese. mercado se va a corregir, piensas tú. Va a haber una corrección. Una Ese va, corrección que va a hacer que el precio en algún momento empiece a bajar. exactamente, y no, de facto ya está empezando a suceder, pero para mí que tiene que bajar de un 10 a un 20% y por lo tanto llevar esos 34, esos 34 trillones de patrimonio de vivienda capturado, eso tiene que bajar a unos 26 trillones, digo Y yo. eso va a tener consecuencias. Cuando eso empieza a mostrarse de una forma muy evidente, eso va a tener consecuencias en la economía. Absolutamente. Entonces, el reconcomio que tiene Trump es que efectivamente él quiere hacer dos cosas. Uno, no quiere que la corrección en el mercado de bienes y raíces sea tan severo. Y segundo, y esto es un gran problema, es que las refinanciaciones que está haciendo Bessent en el Departamento del Tesoro ahora ya están empezando a fallar. ¿Ok? Específicamente han tenido que refinanciar Quiere decir 9 billones. refinanciar, explícaselo un poco a la audiencia. Refinanciar quiere decir que ellos lo que hacen es emitir nuevos bonos o cambiarlos, decirle a Por el los. vencimiento. Ok. Efectivamente, hay un vencimiento de las obligaciones, por lo tanto, como el gobierno este siempre está pidiendo prestado, vence, pero emite de nuevo. Eso es el refinanciamiento. Ujú, ¿Ok? ok. Los Estados Unidos este año tiene la obligación de refinanciar 9 trillones de nuevo, siempre en inglés, ¿no? Ujú. 9 trillones de dólares, de los cuales ya ha refinanciado, creo que son 2 trillones. Mucho mérito. Pero efectivamente, creo que hoy, hubo un refinanciamiento de las obligaciones de a 2 años y no se declaró desierta la subasta, pero apenas llegó apenas se llenó. Por lo tanto, ya estás viendo que los inversionistas, entiéndase, bancos centrales internacionales y las aseguradoras de este país están teniendo cierta reticencia a refinanciar el gobierno. Por lo tanto, entre los efectos del mercado de bienes y raíces y los 6 o 7 trillones que quedan pendientes, si tú logras reducir esas tasas de refinanciamiento de la emisión de la nueva deuda 100 puntos base por debajo de donde está, los Estados Unidos literalmente se ahorra billones de dólares, idioma que Ah, tú quieras. ahora vamos a unir esto con el tema de los aranceles y este tema financiero tan interesante que nos has explicado, porque eso tiene un impacto en la economía global. Una tesis que ha circulado es que los aranceles que Trump ha puesto en práctica es una demostración que la globalización que vivimos por lo menos en los últimos 30 años, sobre todo después de la caída del mundo soviético, entra en su etapa final. Digamos que esa integración de la economía y de las cadenas de valor en el mundo con los aranceles entra en su etapa final. Y a eso le agrega esta reflexión que nos ha hecho sobre el tema de las finanzas de Estados Unidos,
porque uno de los grandes tenedores de esa deuda es China. Y obviamente pareciera, no sé cuál ha sido la participación más reciente de China en estos procesos de refinanciamiento, pero Ajá. pareciera que hay una, como tú dices, una reticencia a seguir financiando esa deuda y probablemente los chinos, incluyendo su propio Banco Central, hayan dicho es preferible tener la plata en mano, o sea, quiere decir que nos paguen de una vez y no seguir, digamos, refinanciando la deuda con nuevas emisiones, etcétera. Entonces, Sí, señor. ¿cómo, Tienes cómo toda se la razón. combinan estas dos cosas en este replanteamiento de la economía global? ¿Hacia dónde vamos desde el punto de vista de lo que algunos consideran el fin de la globalización? Em, el, el gobierno chino desde hace aproximadamente 4 años, si tengo entendido, quizás 3, ya tomó la decisión estratégica de reducir la compra de obligaciones del Tesoro de los Estados Unidos. Ok, Em, Aproximadamente, y estoy seguro que alguien en el público me va a corregir, creo que es el 75-80% de las obligaciones estadounidenses son compradas por inversionistas europeos y estadounidenses. ok. China creo que representa ya menos del 15%, no sé de dónde viene, digamos 20 para presentar el argumento, pero China unilateralmente ya ha tomado la decisión de reducir su exposure a los Estados Unidos. Por lo tanto, eso no es una victoria de Trump, eso es los chinos siendo prudentes con respecto a cuáles son las obligaciones que queremos, ¿no? Ahora, ese argumento al final llega a cuál va a ser la moneda de reserva del futuro. Yo sigo confiado en los Estados Unidos, pero sigo confiado por Bessent, por el ministro de Finanzas, más que por el nivel presidencial. O sea que hay más confianza en lo que él es más prudente. Ahora, ¿cómo esta gran, digamos, esta gran incertidumbre financiera que tú nos has relatado se combina con el tema de los aranceles y crea una situación en la que esa integración de la economía mundial ya no sería como la conocimos en los últimos 30 años? O sea, quiere decir la integración de las cadenas de valor, la integración del comercio, bueno, todo este empuje que hubo para tratados, para promover los tratados de libre comercio, entraríamos en una etapa más proteccionista. ¿Qué es lo que podemos esperar? Me estás pidiendo cómo tengo yo posicionada mi cartera personal. Eso sería algo que seguramente la audiencia apreciaría como información. Mira, yo me eduqué a nivel profesional en los Estados Unidos, ¿no? Y siempre nos hablaban de libre comercio y que las tarifas son malas y en fin. El gobierno actual le está dando la vuelta a la tortilla por completo, ¿ok? Em, ahora yo vivo en los Estados Unidos, por lo tanto yo apuesto a favor de esta economía, ¿no? Em, es yo estoy muy optimista con respecto a los Estados Unidos. ¿Ok? Yo creo que de aquí a 18 meses esta economía va a estar candente. ¿Ok? El, el presupuesto que han pasado en el Congreso, Cámara, la Baja y la Alta, The Big hay, Beautiful Bill. The Beautiful Bill. ok, Exacto. digamos, no es beautiful, pero hay que llamarlo beautiful. ¿Ok? Pero es big. Bueno, yo le digo el triple B. Eso es un ranking crediticio, ¿ok? Entonces significa que estás investment grade en toda la línea y como baje un poquito, ya, listo. Así. Exacto. Entonces yo le digo triple B al bill que pasaron. Hay unas cosas muy buenas y la que más me gusta es puedes depreciar el 100% de tu CAPEX en el mismo ¿Qué es año. CAPEX? Es Eh, es CAPEX. eh, tu inversión de capital con respecto a maquinaria Eso a física. las empresas, eso tiene un impacto fiscal. Bueno, correcto. Bueno, fiscal y flujo de caja, ¿no? Claro. Entonces ya no es que tienes que depreciar con esta maquinaria a través de 4 años. No,
recibes los beneficios de esa depreciación inmediatamente. Eso significa flujo de caja. Eso significa valor en bolsa. ¿Ok? Ok. Entonces, yo creo que nada más con ese punto, más las sobrecontadas, porque Trump no entiende de matemática, ¿ok? Él está sobrecontando los 10 trillones en inglés de inversiones que van a venir. Pero allí falla algo. No es que no sean 10 trillones, es que si Nvidia invierte en una planta en Texas, también está contando la inversión de todos los socios que van a entrar y proveedores. Ah, eso también es inversión. Y, y técnicamente tiene razón, porque los proveedores no estarían invirtiendo si no fuese por Nvidia, pero Nvidia le permite a Nvidia presentar un número más grande. ¿Ok? Vamos a hablar un Sí. poquito de Vamos a hablar Nvidia ahora. de Díganos, ¿qué es primero? Porque en castellano Nvidia suena a Nvidia y no es así. Nvidia es una gran empresa tecnológica Eh, que empezó en el mundo de los juegos y después se fue abriendo a otras áreas y hoy por hoy es la empresa con mayor valoración en la historia bursátil del mundo, la empresa que más vale en bolsa en el mundo, sobre todo porque su tecnología, la fabricación de circuitos, sobre todo integrados, de chips, como se diría, es una tecnología que es fundamental para la inteligencia artificial. Entonces cuéntanos un poco qué representa, qué nos está diciendo Nvidia sobre la economía de Estados Unidos y del mundo. bueno, hubo una reunión entre Juan y Trump en la Casa Blanca, Juan es donde, el CEO de Nvidia. correcto, disculpa, sí. Em, y, y Juan le sacó a Trump el permiso para vender chips a China comunista. Ok. Ujú. Por lo tanto, ¿por qué? Porque efectivamente son de una generación atrasada. Y como bien sabes, o sea, si tienes una patente, la patente no sirve de nada. Lo que sirve es la capacidad innovadora que tienes tú siempre de sacar la próxima generación y la próxima generación Así y es. la próxima generación. Por lo tanto, la patente no sirve. Lo que sirve es tu capacidad de Bueno, innovar. sobre todo ante los chinos, que son capaces de copiar cualquier cosa. Exactamente. Entonces, para que Nvidia le haya sacado ese derecho de vender la generación pasada de los chips a Trump, dice dos cosas. A, que Trump no es un ideólogo inflexible, sino que busca el negocio. Y eso me gusta de Trump, ¿eh? Ok. Él busca cómo montar algo y no simplemente es un ideólogo inflexible, sea de cualquier ideología. Ese no es él, ¿ok? Él busca montar el negocio, el acuerdo, el punto medio, ¿no? Segundo, me da a mí confort con respecto a la diferencia de generaciones de chips que se van a crear en este país en los próximos 24 meses, está clarísimo que allí va a haber un diferencial. Ahora, en el tema de O sea que tecnología, Estados Unidos va a mantener lo que en inglés se llama su edge, su ventaja tecnológica. sí, está clarísimo, está Ok. clarísimo. Ok, AMD, Nvidia, o sea, ¿cuál es el otro? Se me escapa ahora. Intel. la compañía taiwanesa que Que invierte en también va a nosotros. invertir en Estados Unidos. Bueno, pero lo que está Sí. sucediendo con TSMC es que efectivamente, yo, yo siendo un poquito cínico, yo creo que Xi y Trump han hecho un guiño de ojos y dicho, mira, nos tenemos que atacar mientras TSMC sea el suplidor más importante de nosotros. Si te cierran TMC, ese 20, es el de Taiwán, que hasta ahora es el Sí, fabricante más importante de chips en el mundo, sí, de correcto. microchips, sí, de microchips. de la tecnología más avanzada. Sí. Exactamente. Y esa exclusividad va a desaparecer en los próximos 24 meses. Entonces, para mí, Xi, una de las cosas que más lo motiva, esto es una opinión, no sé, no Sí, tengo conocimiento de como fondo. líder, pues el líder, el presidente de China, de la República Popular China. Para mí que él quiere esa herencia. Yo soy el que unifiqué Taiwán a China. Eso es tremenda herencia desde el punto de vista de ellos. Y lo único que tiene que hacer es esperar 24 meses y evita la tercera guerra mundial. O sea ¿No? que tu pronóstico Porque fue, geopolítico es que cuando ya Estados Unidos no dependa de Taiwán para tener acceso a los microchips,
va a tener el campo libre China para integrar a Taiwán. Exacto. Adelante, Ariel. Sí, Sí, quería preguntarte también el, sobre el tema de que la percepción, sin saber mucho economía, insisto, y no es una cuestión de modestia, pero la percepción que yo veo que tienen incluso economistas en Perú, y me imagino que en otras partes del mundo, es que hasta el momento las políticas económicas, comerciales y financieras de Trump están favoreciendo a las élites, y eso se ve sobre todo en la bolsa de valores, y no están siendo todavía muy buenas, o no sé si lo serán, para la población en general, sobre todo para la clase media. Más allá de que tú pienses de que la oficina de estadísticas no está utilizando las mejores técnicas, las más sofisticadas hoy en día para medir el tema de desempleo o, o empleo industrial, más allá de toda la discusión de si hay inflación, si es mucha, si es poca, si es, digamos, normal para todo lo que está pasando a nivel mundial. Pero esa es la sensación de que ese es un gobierno que está con una élite, no solo una élite económica, sino la élite de Silicon Valley, y que descuida en buena medida a la gran masa que llevó a Trump al poder. ¿Cuál es tu percepción? ¿Es cuestión de darle tiempo a que funcionen estas políticas ya está. o no? Sí, no, concuerdo, o sea, concuerdo con con el comentario de que hay que darle tiempo, ¿ok? Yo adiestrado en los Estados Unidos, oye, van a subir las tarifas 15%, oye, entonces aquí va a haber inflación del 15%. Falso. El 15% del GDP de los Estados Unidos es importaciones. Entonces, cuando uno ya se informa, cambia la cuestión. Con respecto quién gana y quién pierde, es imposible enactar una política donde no hayan ganadores y perdedores. Imposible, porque estás cambiando el status quo por definición. Ahora, em, creo que depende de la situación. Van a ver, o sea, a mí en particular me molesta esto de la tarifa del 50% en que es hierro y aluminio. O sea, ¿qué es eso? Es una locura. Pero por otro lado, entiendo que, oye, la primera potencia económica de este país tiene que tener un buen nivel y cuidado, sino autosuficiencia, especialmente con hierro y aluminio. Ok, pero es una política proteccionista que efectivamente va a proteger esas industrias. Esas industrias tienen accionistas y tienen obreros. Entonces, ahí estás beneficiando tanto la cúspide como la clase obrera en esas industrias. Me cuesta mucho decir, esta política es exclusivamente buena o exclusivamente mala, porque efectivamente siempre hay ganadores y perdedores. Y de nuevo, depende de la industria específicamente. Por otro lado, yo devengo en dólares, ¿ok? Y yo tengo yo tengo 5 hijos, tres viviendo en Europa, ¿ok? Y ellos por lo tanto, yo monitoreo mucho lo que es el dólar euro. Oye, el dólar euro no, se está depreciando de una manera notable. ¿Ok? Empezamos el año en 1,04, 1,05, ahora estamos en 1,15, 1,16 y mira que va a llegar a 1,20, Quiere 1,22. decir que las exportaciones de Estados Unidos serán más competitivas. Ahí está, Isaac, me terminaste el pensamiento. Entonces, efectivamente, oye, si Bessent lo dijo clarísimamente, quieren crear una economía de manufactura, ¿ok? Ahora, para mí, que la manufactura son robots más que obreros. Veamos cuál es la industria que se crea. Pero Bessent lo dijo, quiero crear una industria de manufactura en los Estados Unidos y segundo, quiero que el dólar se deprecie. Lo dijo en enero, dicho y cumplido. El dólar se ha venido depreciando contra el euro y estamos en 1,15, 1,16 hoy. De Ok. nuevo, versus 1,04, Ah, 0,5 ah, al Sí, principio. anexo una pregunta a esto, pero antes también para la audiencia, Besset es el ministro de
finanzas o de economía de Secretario del Estados Unidos, Tesoro. Sí, secretario del Tesoro, como se le sí. llama ya. La pregunta ahora va más a un nivel teórico. Este experimento que está haciendo la actual administración Trump podría redefinir lo que nosotros llamamos capitalismo, porque cuando siempre se hablaba del capitalismo en el siglo XXI es libre comercio, es no proteccionismo, y son una serie de políticas que no tienen absolutamente nada que ver con lo que Trump está haciendo, que más bien recuerdan algo del socialismo. Entonces, si esto tiene Mm. éxito, se redefine la concepción de lo que es el capitalismo en el siglo XXI. Oye, Ariel, qué pregunta tan difícil. Redefinir el capitalismo. O Oye, sea, me hubiese dejado esa mi ley no pregunta por haría, adelantado, ¿vale? sí, porque mi ley, por ejemplo, no está haciendo eso en Argentina. No, Todo lo Milei lo hizo contrario. muy bien, sí. No, pero lo que diría yo es lo siguiente, no sé si es redefinir el capitalismo, sino mira, el primer sorprendido en que el ámbito tarifario no haya creado inflación a corto plazo soy yo. Me equivoqué, ¿ok? Y los números, oye, por más que no estén certeramente calculados, los números son los números, ¿no? Entonces, yo creo que es un poquito aquello de que es es un nacionalismo lo que Trump está haciendo. Que regrese la manufactura, que regrese la industria siderúrgica. Es un nacional, él quiere crear lo que el fuerte Tiuna, pero lo quiere crear en los Estados El Unidos. fuerte Disculpa, Apache, sí, Apache. porque disculpa. se cierra más. Ahora, yo quiero que hagas una reflexión al respecto, porque Ariel empezó con el tema social, el impacto social de estas medidas económicas. Y entonces, bueno, la crítica que se hace es que siempre termina favoreciendo a los que tienen más y no necesariamente a la clase media o incluso a los que tienen menos. Yo cuando te presenté como una persona profundamente católica. Bueno, la Iglesia Católica tiene una doctrina social eh, que favorece o que pone en primera línea, digamos, a los menos favorecidos en la sociedad, a los pobres, en el lenguaje mismo de la Iglesia. ¿Cómo un católico ve estos cambios que está produciendo Trump en la economía tanto de Estados Unidos como del mundo? Mira, yo soy muy de la filosofía de que hay que darles una caña y enseñarles a pescar en vez de regalar el pescado, ¿ok? Y también soy muy de el gobierno, por definición, es ineficiente en cómo distribuir los recursos. Entonces, yo prefiero ver de no, bajo el parámetro fiscal estadounidense. Yo prefiero ver que me cambien las donaciones que yo doy en vez de simplemente recortarme el equivalente uno a uno sobre el saldo imponible del cual me van a cobrar los impuestos. Yo quisiera ver que eso fuese un 2, 3, 4, 5 veces una reducción del saldo imponible, precisamente para incentivar las caridades privadas en vez del gobierno. O sea, tú ves que el tema social de ayuda a los más necesitados se manejaría mejor desde el lado privado que desde el lado, por ejemplo, de la seguridad social o de políticas del Estado. Nunca, o sea, no quiero evitar los extremos, que siempre son malos. No eliminaría seguro social estadounidense, ¿ok? Pero sí prefiero que incentiven a yo prefiero las monjitas católicas y donde dan de comer, yo prefiero ver eso incentivado en vez de, o sea, cuesta encontrar una política gubernamental que efectivamente haya solucionado la pobreza en un país. O sea, good luck, búscala, ¿no? De hecho, me recuerda lo que tú dices, que alguna vez en Venezuela, si recuerdo bien, Pietri ganó el premio de Príncipe de Asturias, corríjame si estoy equivocado, y donó
todo el dinero a Fe y Alegría, que era una organización católica Me De recuerdo. los jesuitas, de los de los jesuitas, además. jesuitas, que entra mucho en los barrios, que ayuda mucho a la gente pobre, etcétera, porque él no confiaba a dar ese dinero a ningún gobierno. Sí, sí, efectivamente. Entonces, Y en analogía es mucho lo que hago yo personalmente, ¿no? O sea, yo me agarro un pordiosero de la calle cualquier día y digo, ok, ¿has comido hoy? No, no he comido. Y me lo llevo y le doy y le compro, oye, una hamburguesa, lo que sea, cualquier franquicia que tengamos por allá. ¿Por qué? Porque inclusive dentro de las caridades privadas, oye, hay estafas. Es Los verdad. directores ejecutivos se están metiendo una millonada, ¿ok? Por lo tanto, tienes que estar monitoreando qué porcentaje de esa donación va a gastos administrativos y directamente a ayudar al prójimo. Y aún así, oye, cuando una vez que entras en ese análisis, hay una reducción de caridades a las cuales yo quiero contribuir. Entonces he llegado a la conclusión de que yo hacerlo personalmente. Por eso es que yo estoy muy involucrado con un cura, un dominicano venezolano que, Ujú. que tiene una obra fenomenal dentro de la Universidad Johns Hopkins, que queda en Baltimore, que es donde yo resido, ¿no? Entonces, es más lo que yo hago personal versus lo que pueda hacer una institución. Pero dentro de las instituciones, de último rango pongo al gobierno y por encima pongo las caridades. Y de las distintas caridades, bueno, ya uno tiene su escogencia Tu propio criterio. Ahora, vamos a ir cerrando y queremos cerrar con algo que nos une a los tres, que es Venezuela. ¿Por qué? Porque tú nos estabas contando que tienes una afición que es coleccionar, vamos a llamarlo así, bonos, o sea, los documentos, el documento físico, y tienes en ese sentido una historia muy interesante que refleja la historia económica de Venezuela y no terminamos de salir de ella de alguna manera. Pareciera que es una historia que se repite. Cuéntanos esa anécdota, Ángel. Sí, mira, efectivamente, uno de mis hobbies es en inglés, scripophily, ¿ok? No sé cómo. Colección de materiales, de documentos escriturales, no sé, vamos a llamarlo así. Exacto. Entonces, efectivamente, yo colecciono bonos y acciones de empresas históricas y las que más me gustan son los que ya están en bancarrota. ¿Ok? Esto es fenomenal. O sea, ok, algún tonto pagó el valor nominal de esa ficha y yo lo he comprado a un descuento del 99%. Ok, Así es. ok. Entonces, una de las obligaciones que compré fue de una empresa de ferrocarriles en Venezuela. ok. Ese bono se emitió en Londres, ¿ok? Ahora, es que no me quiero equivocar de año. Voy a decir aproximadamente de finales de los 1800, comienzo de los 1900. No quiero decir el año porque sé que me voy a equivocar. Ese bono quedó emitido a una tasa del 4% aproximadamente en aquellos años. Entonces, en Londres le toma, como hay tantos ferrocarriles en Venezuela, ¿ok? Sí, lo que sucedió fue obvio, ¿ok? Pero a lo que voy es que algún broker, y con todo el respeto porque yo soy banquero de inversión por adiestramiento, algún banquero convenció a algún inversionista en Londres de prestarle dinero a 4% por más de 20 años para una empresa de ferrocarriles en Venezuela a comienzos del siglo pasado. Eso es insólito. Y lo tengo documentado porque lo tengo en mi oficina. Así que, Así y que históricamente el tema famoso de los bonos, la manipulación de los bonos, los negociados de los bonos, eso ya existía en la historia de Venezuela, no es algo tan nuevo como creemos, ¿no? Bueno, o sea, la historia se repite. Es lo que llaman memoriam imagine, se me escapa, donde los seres humanos pierden la memoria histórica después de la tercera generación o los 80 años aproximadamente, ¿no? Y es por eso que la historia se repite. Así que efectivamente allí lo tenemos documentado de que la gran crisis de deuda en América Latina y cuando en el año 82 México mandó el Telex diciendo
we cannot pay, ahí empezó la gran hecatombe. Efectivamente, eso es repetir la historia y lo tengo documentado en el caso de Venezuela. Muy interesante, muy interesante. Sí, Bueno, realmente. muchísimas gracias, Ángel. La verdad que ha sido muy instructiva. Yo creo que la audiencia va a apreciar mucho este tema porque a veces la economía y la finanza, para quienes no estamos en ese mundo, no estamos formados ni hemos trabajado como tú en ese mundo, pues resulta un poco críptica, pero creo que hemos aprendido mucho y bueno, ya la gente tomará sus decisiones financieras a partir de lo que ha escuchado aquí. Sí. Bueno, y gracias Ángel, y espero que tu optimismo lo veamos dentro de poco tiempo, ¿no? Como tú dices, aproximadamente 1 o 2 años, ¿no? Que Take it to the veamos, bank. De aquí a 18 meses, los Estados Unidos va a estar viento en popa, ¿ok? Tanto por las inversiones foráneas entrando, capital entrando a los Estados Unidos, como por el estímulo fiscal por la triple B que acaban de pasar el Congreso. Yo lo veo por ambos lados. Así que de Bueno, aquí a para 18 meses. nosotros que no estamos en Estados Unidos, yo estoy en Canadá, estoy muy cerca de Estados Unidos y cualquier gripecita de Estados Unidos aquí se convierte en una neumonía. Esperamos que eso también tenga repercusiones positivas, tanto aquí en el norte como en el sur del continente. Así que muchas gracias. Muchas No, gracias, Ángel. muchísimas gracias. gracias a ustedes. Fenomenal la discusión, así que de nuevo muy agradecido.